¿A quién no le atrae el lado oscuro de la ficción? Y más si se trata de un mundo tan colorido como Pokémon. ¿Sospecharías acaso que la verdadera extinción de los Omastar se debe a que sus caparazones crecieron tanto que les impidió escapar de ser exterminado por los Archops? Por eso estoy decidido a mostrarte otros casos en los que estas criaturas se relacionan de maneras que te harán cuestionar si es un juego para niños. Aquí conectamos para ti el segundo mando. Jamás uno sin el otro. Ser insecto en el mundo Pokémon es duro, eres el alimento de todos y debes vivir en constante alerta. Si no, pregúntale a los Cutiefly. Deben buscar miel de las flores para vivir, mientras cualquier sombra proveniente de un árbol los aterra, pues podría ser un Pineco, un insecto que se alimenta de otros. Sin embargo, no son tan ágiles para atrapar a un Cutiefly precavido, pero la suerte de estos pequeños se acaba si caen en las redes de los Spinarak y Ariados, los cuales inyectan veneno desde sus colmillos para posteriormente ingerirlos. Inclusive los Ariados a veces dejan algunas presas escapar con un hilo prendido de sus patas, así los siguen a su manada para posteriormente tener un festín. Otros que la tienen muy difícil son los Bounsweet, quienes deben apurar en la carrera evolutiva, ya que a diferencia de sus evoluciones que se protegen gracias a la dureza de sus cáliz, a Bounsweet no le queda de otra que ser alimento de los Toucannon, quienes los engullen enteros sin siquiera masticarlos, aunque no sé si sufren más de esta manera o al ser devorado por los Aipon, quienes disfrutan comerlos lentamente y pieza por pieza. Quizás has escuchado que los Gonchos fueron llevados para eliminar a los Rattatas y Raticate, pero ¿sabías que las ardillas como Skawobet forman parte del platillo también? Pues hablando de mangostas y ratas, nuestro hurón favorito no solo camina, usa su velocidad para atrapar a los Rattatas. Sí, esa cosita bonita es carnívora. ¿Ustedes de casualidad recuerdan al señor Arenque, el dueño de Peco? Pues este viejo se pone a pescar para darle alimento a su Wingull, ofreciéndole un pequeño wishy-washy cada que tiene suerte con la caña. Pero poco importa si aparece la forma banco, pues una bandada de Pelipper lo disipa fácilmente. Cada Pelipper puede comer 30 wishy-washy en cada bocado. Y yo pensé que wishy-washy estaba roto dentro del meta. Pero bueno, nadie puede con Pelipper y su llovizna en los equipos de lluvia. Mientras voy leyendo la Pokédex no puedo dejar de sentir lástima por los Wishy-Washy. Aún en forma banco son devorados por Dewgong, Pelipper y hasta Wailmer, que se agrega a la lista. Este puede comer 1 tonelada diario. Te hago las matemáticas. La forma banco pesa 78.6 kilogramos. 1 tonelada son 1000 kilogramos. Es decir, se come 12,5 Wishy-Washy en forma banco. Un saludo a Gastón Martínez, quien nos recomendó hablar de la relación entre Spoink y Clamperl. Él mencionaba no estar seguro, pero sí amigo, es real. La perla que lleva en la cabeza Spoink es un Clamperl muerto, lo que amplifica sus poderes psíquicos. Todo esto tiene un giro de tuerca cuando leemos la Pokédex de Clamperl. Dice así: en toda su vida produce una sola perla. Esto quiere decir que si la quitas obviamente muere. Y aunque no lo parece, es carnívoro. Así que la conclusión es que solo uno puede sobrevivir. Si Spoink consigue la perla, Clamperl muere. Pero si Spoink falla, es devorado por Clamperl. Una demostración perfecta de la frase, el que no arriesga, no gana. Otros que no necesariamente se comen entre sí son los Gabite y Sableye. Estos últimos disfrutan comer gemas, por lo que a menudo están detrás de los Carbink. Pero Gabite es un fino coleccionista de gemas, lo que lo hace detestar a los Sableye y pelean ferozmente. Pero esto les da la oportunidad a los Carbink de huir. En los ríos turbulentos y manglares, dos tipos de pirañas compiten por territorio. Estamos hablando de Basculin y Carbaña. Sin embargo, Basculin tiene las de ganar y siempre arrasa con todas las especies del ecosistema donde es introducido. Ni siquiera se soportan entre la misma especie de rayas azules y rayas rojas. Es un Pokémon que vive para la pelea. Pero esta vez salimos ganando nosotros, pues es el primer Pokémon que se menciona en la Pokédex abiertamente que es alimento para los seres humanos.
Hasta aquí el video de hoy. Aún faltan muchas regiones por recorrer y misterios que desenterrar. ¿Y tú cuáles conoces? Déjalos en la caja de los comentarios. Si te gustó el video te invito a darle like, suscríbete y comparte, ya que nos hace ilusión ver crecer el canal. Sin más, y desconectamos para ti el segundo mando.